Entonces, buenas noches, cursillistas. ¿Cómo están? Hola. Buenas noches, queremos escucharlos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Hola, buenas. Buenas noches. Hola, Bea, Beatriz, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto recibirlos en forma virtual en esta sala de Zoom. De alguna forma nos vamos comunicando, porque los cursillistas no hay quien nos lo detenga, ¿cierto? Entonces, queridos cursillistas, a nombre de la Vocalía de Formación, les damos la cordial bienvenida a este primer evento que estamos haciendo en el 2021 y vamos a empezar, ¿no? Como sabemos hacerlo, invocando al Espíritu Santo. Por eso, y ahora para comenzar la noche, tenemos las palabras de Julio Híjar. Buenas noches, amigos, buenas noches todos, bienvenidos. Yo quería una pequeña introducción solamente, en el sentido de por qué es que hemos escogido, la vocalía ha escogido nuevamente Catecismo de la Iglesia Católica. Algunas personas y muchas a veces me han dicho que otra vez Catecismo de la Iglesia Católica. Pero ¿saben qué? En los últimos años yo he aprendido algo. El Catecismo de la Iglesia Católica recoge prácticamente toda la doctrina auténtica, por decir así, del cristianismo. ¿Ya? Hay una constitución apostólica, Fidei Depositum, que fue emitida por el Papa Juan Pablo II en el año 92 y que justamente es fruto del Concilio Vaticano II, porque allí se tiene prácticamente recogido todo lo que es el depósito de la fe. Y el depósito de la fe, según hemos aprendido, está constituido por las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición, que es generalmente donde todos los católicos, sacerdotes incluidos, se remiten para poder discernir qué cosa es verdad y qué cosa no es verdad. Entonces es muy importante el conocimiento profundo del catecismo, porque ahí pasamos a conocer todo el depósito de la fe. Entonces revisemos en internet, en algún sitio, lo que significa depósito de la fe y vamos a encontrar realmente la importancia de él, ¿no? Y este depósito de la fe ha sido encargado a todo el magisterio de la Iglesia, es decir, al Papa, a los obispos, para su adecuada difusión, vamos a decir así. Son quienes mejor nos pueden transmitir lo que es la doctrina de la Iglesia Católica. Pues seguramente el Padre Jorge hoy día nos va a ampliar el concepto de la importancia del catecismo de la Iglesia Católica, y creo que por más que lo estudiemos o lo hayamos leído una, dos, tres veces, nunca vamos a poder conocerlo totalmente, porque no podemos conocer así nomás la doctrina de la Iglesia Católica, toda la doctrina y toda la tradición, sobre todo, o sea, de los padres apostólicos. Eso es lo que nos legaron, eso es lo que los padres legaron a la Iglesia, para que la Iglesia siga evangelizando precisamente con estas bases, ¿no? Entonces, es cuestión de estudiar, no solamente leerlo, estudiarlo, remitirse ahí cuando tengamos alguna duda, para poder discernir lo que está bien, lo que está mal, lo que es pecado, lo que no es pecado, y todo esto en términos de doctrina y de moral, sobre todo de moral también. Entonces, esa es la importancia realmente del catecismo de la Iglesia Católica. Fue un documento único, emitido, como dije, en el año 92, y por lo tanto su vigencia seguramente todavía tendrá muchísimos años, porque de ahí se derivan todos los demás catecismos y demás documentos pequeños que sirven para la difusión de la fe. Entonces creo que ahora en este ciclo nunca está de más volver a revisar el catecismo para poder estar seguros, ciertos, como decía, de lo que es realmente nuestra doctrina. Así que creo que, no sé si el padre Jorge Héctor ya se conectó.
¿Qué Sí, está tal? Buenas conectado el noches, padre ¿qué Jorge. estamos? Buenas noches, padre Jorge. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo noches. está? ¿Qué tal? Entonces, un pequeño indicación. El padre Jorge, que es nuestro asesor ahora, quiero dar una breve síntesis de su recorrido. Él ha sido rector del seminario Santo Toribio, ¿no? Ahora, el arzobispado le ha encargado la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en la unidad vecinal número 3. Además, le ha encargado, bueno, la asesoría del movimiento de cursillos y también la capellanía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y además, es representante ante todas las universidades de Lima. Entonces, en cada universidad hay un capellán. El padre Jorge justamente coordina la labor de todas esas capellanías, ¿no? Entonces, sin más, el tiempo es breve, así que padre Jorge, adelante y bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, amigos, un gusto vernos, con algunos, un gusto vernos otra vez, y con otros, pues un gusto conocerles. Quienes hablan es el padre Jorge López. Alguna vez también hemos tenido ocasión con algunos de encontrarnos en la casa allá en Jesús María, ¿no? En Cayetano Heredia, ¿no? Algunas veces he tenido ocasión de asistir y, bueno, de acompañarles con algunas charlas, y con gusto, pues ahora el señor arzobispo pues ha tenido a bien, pues, pedirme que los acompañe también en este tiempo, y con sumo gusto lo estamos haciendo, ¿ya? A pesar de que a veces, pues, estamos un poco atorados con algunas cosas que hay que hacer, ¿ya? Entonces, la idea del día de hoy, vamos a empezar el día de nuestro estudio, vamos a estar algunos meses, estamos con las corazones del Mira, vamos a estar en algunas reuniones, y nuestra intención es, pues, empezar un itinerario que no va a suponer, amigos, que no va a suponer leer el catecismo, y creo que si a estas alturas justo estar escuchando a Julio hace un ratito, no se trata, creo yo, de repasar todo. Imagínense ustedes, imagínense que todo el año vamos a hablar de catecismo, es una barbaridad, ¿no? Porque eso lo veríamos en 4 años, ¿ah? No, yo creo que se trata, hermanos, de ver algunos puntos saltantes, ¿ya? Y creo que ya ustedes tienen ya un buen itinerario, ¿no? Y ya conociendo algunas cosas también de nuestra fe. Por tanto, yo digo, más que repetir, insisto, y dar una síntesis y tal, de todas formas creo que será bueno relacionarlo con unos aspectos quizás de la historia, algunas cuestiones por allí. ¿Les parece? Bien, hoy lo que vamos a hacer es volver a presentar algunas ideas del catecismo, ¿ya? Pero, ¿qué pasó aquí? Cosa ha pasado. ¿Ya? Era un poquito generalidades, ¿ya? Entonces, bueno, no tenemos ahorita un Word, pero hubiera sido interesante. Un primer punto, veamos un poquito rápido la historia de los catecismos, ¿ya? Algo rápido, eso no está aquí. Bueno, hay algo en Fidei Depositum, hay algo allí, ¿ya? Hay algunas cosas también en otra que se llama Letamur Magnopere, aquí, pero vamos un poquito a ¿por qué un catecismo? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Y por qué? Toda una historia, ¿no? Entonces, debo decirles, amigos, que la doctrina de Jesús entre los primeros tiempos, vamos al primer punto, historia del catecismo y por qué el catecismo, ¿ya? La enseñanza que los apóstoles recibieron de Jesús fue ampliándose en un primer momento, porque ellos entendieron, escucharon una serie de cosas, y los discípulos, en un movimiento inspirado por el espíritu de reflexión, fueron asociando lo que habían escuchado de Jesús con lo que de él se decía en las escrituras de Israel, vale decir, en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, lo que ellos van predicando no solamente lo que han visto y oído, son las reflexiones movidas por el Espíritu. Y entonces, ¿a qué voy? A que la enseñanza cristiana, de ser así, miren ustedes, fue agrandándose, ¿ok? Y entonces hay un momento determinado en que el cristiano por naturaleza quiere conocer, el que ama quiere conocer, ¿no? Yo no me imagino que, por ejemplo, vamos a suponer, pues no sé, Alberto, un tal Alberto que tiene a su esposa, no se va a contentar con verla por el Facebook, ¿no? Yo quiero verte por el Facebook, ¿no? Yo quiero verte, yo quiero quiero conocerte, ¿no? Esa idea también existe aquí. Y por tanto, el cristiano que quiere a Jesús, quiere conocer más de Jesús. Y por tanto, viene una serie de interrogantes. ¿De acuerdo?
Entonces, el cúmulo de enseñanzas cristianas va creciendo, incluso teniendo paralelamente algunas situaciones de error. Los que conocemos como herejes, queridos amigos, no son cualquier hijo de vecino, ¿ah? No, son personas en buena cabeza y que no quieren hacer daño, ¿ah? Lo que pasa es que en ese conocer las cosas de la iglesia de Cristo, ¿de acuerdo? Se equivocan y no enmiendan. Ese es el tema. Entonces en el camino hay pues diferentes cosas. Y vamos rápidamente, porque en el siglo II y el siglo III ya hay un conjunto de enseñanzas que las van transmitiendo unos pastores llamados padres de la iglesia. Uno de ellos, por ejemplo, San Agustín. ¿Han escuchado a San Agustín? En el siglo V, ya, en el siglo V, 400 y tanto, ya, hace una obra que se llama Para la catequesis de los rudos. Así se llama, de Catequizandis Rudibus, en latín, para la catequesis, ¿no?, de los rudos. Y entonces, ¿qué hace Agustín? Un conjunto de elementos sencillitos que todo cristiano debe saber. Ah, miren ustedes, ya hay un preludio, ¿se dan cuenta? Siglo V. Y así como San Agustín, hay otros más. ¿De acuerdo? Un conjunto de enseñanzas, queridos amigos, que se van a sistematizar, se van a organizar de un cierto modo en los siglos XII, XIII, porque hay un movimiento intelectual muy importante que se llama la escolástica. ¿Alguno lo ha escuchado por allí? ¿Sí? Estamos hablando, no, padre, Tomás de Aquino. Tomás es uno de tantos, ¿ah? Pero bueno, tomamos a Tomás. ¿De acuerdo? Entonces hay una organización de los estudios, Eso es teología, de especulación y tal, ¿no? Pero paulatinamente, queridos amigos, los pastores de la iglesia van dando unas especies de catequesis. No hay libros todavía, y hay un papel importante, ¿saben de quién? De unas escuelas que se dan en las catedrales y también en los monasterios. En los monasterios se da catequesis y también se da en las escuelas alrededor de las iglesias. Esas escuelas se llaman escuelas catedralicias. Pero en fin, entonces en este itinerario, los padres de la iglesia, entonces ya uno de ellos, un conjunto de elementos. ¿De acuerdo? Pero ya el conocimiento crece tanto y hay muchas también dudas a propósito en el siglo XVI, XV, XVI, de un tal Martín Lutero, que hace necesario un concilio, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe cómo se llama ese concilio? A ver, alguien que coja su micro, para no preguntar. Trento, muy bien, Bruno, muy bien. Efectivamente, concilio de Trento, siglo XVI. Y como fruto del concilio de Trento, aquí viene lo importante, como fruto del concilio de Trento se hace necesaria una exposición orgánica, sistemática de todo lo que hay que creer. Y allí vemos entonces un catecismo importante que se llama, ¿saben cómo? El San Pío V, catecismo romano, siglo XVI, siglo XVII. Miren, ¿ah? San Agustín, enseñanzas de las catedrales y los monasterios, Santo Tomás por ahí, Santo Tomás no es monje, ¿ah? Es un religioso. Pero estamos hablando en tiempo de efervescencia, hasta el primerito que se llama el Catecismo Romano. ¿Hay otros documentos? Sí lo hay, pero me interesa ese. ¿Saben por qué? Porque el Catecismo Romano que ven ustedes, amigos, tiene casi el mismo esquema del que tenemos ahorita nosotros. A ver, hay catecismos, es decir, una exposición orgánica de algunos santos, de algunos autores, pero oficiales como tal del magisterio de la iglesia. El primero es el Catecismo Romano. ¿Ok? Un tal San Pío V, siglo XVI, XVII, ¿de acuerdo? Importante el catecismo, ¿ya? Porque ese catecismo tiene la exposición de la fe. Pero, aquí viene un pero, viene un pero. Como hay toda una efervescencia también de enseñanzas que son contrarias, entonces los grandes maestros van a editar textos más pequeñitos, más sencillos, ¿de acuerdo? De preguntas y respuestas, A lo mejor ustedes, cuando eran más jovencitos, cuando eran un poquito más pequeños, a lo mejor han estudiado el catecismo de las Tete, o no lo sé, un catecismo que dice, yo cuando era niño, me enseñaron un catecismo de Bruño, ya, creo que de las Tete, a fin de cuentas, ¿eh? Y con preguntas y respuestas. Dime, hijo, ¿hay Dios?
Y yo le digo, sí, padre, hay Dios. Y me dijo, ¿cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Así, ¿sí? ¿Recuerdan esos catecismos así chiquititos? Ya, esos, en un poquito más grande, lógicamente, preguntas y respuestas, se dan más o menos en el tiempo del catecismo romano. Con lo cual, ¿qué pasa? El catecismo romano, al ser un arma estupenda, ¿saben qué pasa? La dejamos a un lado. Y lo dejaron y empezaron con este catecismo de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, estamos hablando del catecismo romano, el cambio, y vayámonos y saltemos hasta el siglo XX, porque la enseñanza oficial de la Iglesia ha sido así. Preguntas, respuestas, hasta casi nosotros. Después del Concilio Vaticano II, segundo ítem importante, segundo y definitivo, después del catecismo, después del Concilio Vaticano II, ¿ya? Algunos pastores de la Iglesia, expresaron la necesidad de que haya una nueva exposición de la fe. Ya no con preguntas y respuestas, sino más bien de un modo mucho más profundo, un lado más humanista. ¿De acuerdo? Entonces, terminó el Vaticano II y Pablo VI empezó un poquito todo el tema, ¿ya? Y hubo un catecismo, por ejemplo, que se llama el catecismo holandés. Los obispos holandeses hicieron un catecismo. Ese catecismo tiene algunas perspectivas un poquito parcializadas, amigos. Pero debo decirles que existen, miren, se dan cuenta, ¿no? O sea que la idea es que este no es el único, se percatan, ¿no? Hay varios más. Les he hablado de San Agustín, les he hablado del catecismo romano, de los catecismos de preguntas y respuestas, y después del Vaticano II, una primera iniciativa importante. Vaticano II, sí, después el catecismo holandés. Se tiene el estudio, amigos, porque tiene algunas cuestiones así un poquito parcializadas, ¿ya? Pero a propósito de eso, los obispos africanos, ya en el año 80, más o menos 80 y tantos, le pidieron a Juan Pablo II, ahí el ítem importante, Santo Padre, por favor, ayúdenos a hacer una exposición orgánica de la fe. Y Juan Pablo II unió a varios peritos, uno de los cuales se llama Joseph Ratzinger, lo habrán escuchado por ahí, ¿no? ¿Ya? Y entonces el Papa Benedicto, unos tantos. Y entonces hubo peritos, y entonces en el año 88, más o menos, empezaron una serie de trabajos. En el año 92 hubo una primera edición. No la oficial todavía. La oficial es del año 98, amigos. A ver, déjenme ver exactamente para no equivocarme. Es el año, no sé si es 97 o 98. Estoy a ver, déjenme ver un ratitito. Es el año 97, perdone, 97. La primera edición fue en francés, fue para corregirla. La pasaron a todos los obispos, corríjanla. El 97 es la oficial. Y entonces tenemos este gran documento, amigos. Sintetizamos los pasos. Primer momento, los padres de la Iglesia, San Agustín, uno de ellos. Segundo momento, la gran organización de la escolástica. Tercer momento, el catecismo de Trento, el catecismo romano. Cuarto momento, catecismos pequeños. Quinto momento, catecismo holandés. Sexto, esto que estamos aquí. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Este documento, queridos amigos, ha sido consulta de todos los obispos en el mundo. A todos los obispos se les fue preguntando, oye, obispo, se les da por correspondencia particular, revisen por favor, y los obispos van añadiendo, quitando sus cosas, y después el Santo Padre con una comisión lo organizó y lo presentó para toda la cristiandad. ¿De acuerdo? Primera idea importante de la historia. Segunda pregunta importante. ¿Por qué un catecismo? ¿Es necesario un catecismo? Y entonces, número 2, ¿por qué un catecismo? Y entonces, la pregunta ¿es necesario? Y entonces yo les voy a decir que los obispos alemanes dijeron que no es necesario. ¿Saben por qué? Los obispos alemanes en su momento dijeron, no, porque es encasillar las cosas y la fe es dinámica, y entonces podemos abrir un poquito los horizontes, como están viendo ahorita que está abriendo Alemania, ¿no? Pero en fin, entonces los obispos alemanes no quisieron. Entonces, Juan Pablo II dijo, gracias, continuamos con otros obispos. Y entonces, pues, ¿por qué? Porque en realidad, amigos, a pesar de que uno puede pensar que es una enseñanza anquilosada, rígida,
No lo es. Es necesario, amigos, que para la evangelización y para la nueva evangelización que nos planteaba Juan Pablo II, es necesario que contemos con elementos centrales, concretos de nuestra fe. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es muy importante. ¿De acuerdo? Si no, al final, ¿qué voy a hablar? Se entiende, ¿no? Es un punto de partida importante. Aquí se encuentra, ¿no? Ahora bien, esto no es un conjunto de enseñanzas cerradas, ¿ah? No, no, no. Tiene algunos elementos de apertura todavía, pero hay algunas cosas que son claras. Y la ventaja es que está totalmente documentado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es necesario un catecismo? Sí, hermanos, sí. A pesar de que algunos hayan dicho que no, en realidad sí es importante. ¿Por qué? Porque a través entonces de el catecismo podemos ir nosotros, más que una enseñanza segura, amigos, que también lo es, yo les diría que estamos hablando de los fundamentos de nuestra fe. Ah, esa es otra cosa. Y en una situación en que la fe está tan vacilante, en que la gente quizás no sabe no sabe rezar el credo, es necesario que haya un fundamento, punto de partida para otras cosas. ¿Estamos? El Papa Juan Pablo, cuando presentaba el esquema de la nueva evangelización, decía que la nueva evangelización tiene que ser nueva en su ardor, ¿no? No en sus métodos y no en su expresión. Pues aquí tenemos uno de los elementos. Claro, porque este catecismo es un catecismo, queridos amigos, que presenta no solamente la enseñanza de la iglesia, es así, tiene un fundamento muy rico, ¿de acuerdo? Y el fundamento, queridos hermanos, es la palabra de Dios y la enseñanza de la tradición de la iglesia. O sea que las enseñanzas son sólidas. No es que se le ocurrió al obispo de Viena y punto, ¿no? No, 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 no. Lo digo el obispo de Viena porque es el presidente del comité rector, ¿no? ¿Ya? Entonces, se entiende la idea, ¿no? Es necesario como punto de partida y es rico el catecismo, no es cerrado, es un catecismo que propone diálogos, ¿ah? Tranquilamente los propone, tiene puntos abiertos en algunas cosas, ¿ya? Y está sólido porque está fundamentado en la enseñanza de la Escritura, tiene muchos textos bíblicos, muchos, y también está fundamentado en la tradición de la Iglesia. El escritor sagrado, el santo, más nombrado en este catecismo, ¿saben cuál es? ¿Alguien me puede decir? De repente alguien se imagina. ¿Saben quién es? San Agustín. Padre Santo Tomás. No, 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 San Agustín. San Agustín es el más nombrado. Tiene un montón, pero no solamente, hasta Santa Rosa Lima está, ¿han visto? O sea que Santa Rosa aparece también, ¿eh? Como en uno de los poemas y tal, muy bonito. O sea, tiene amplitud, ¿de acuerdo? De testimonios, ¿ya? Y otra cosa importante, el catecismo tiene un lenguaje muy cercano. Bueno, tampoco es pues así informal, ¿no? Pero es un lenguaje entendible, hermanos. Tiene un punto a favor, han contribuido obispos de todo el mundo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí estamos bien? Historia del catecismo. ¿Por qué el catecismo? Número 3, estructura del catecismo. ¿Ya? El catecismo, ¿ya? Forma parte, queridos amigos, de todo un movimiento de renovación en la iglesia en el siglo XX. ¿Ya? El catecismo es parte de. O sea, yo no entiendo el catecismo si no entiendo el Vaticano II. Yo no entiendo el catecismo si no entiendo el movimiento de renovación que hubo también en la enseñanza de la teología en el siglo XX. ¿De acuerdo? Es muy rico. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, el catecismo va a retomar. El catecismo, mejor dicho, el que tenemos ahora, vuelve a las fuentes iniciales. O sea, padre, antes los catecismos no tenían no tenían tantas cosas. Este está bien fundamentado y vuelve a las fuentes. En el siglo XX, amigos, había un movimiento de renovación bíblico muy fuerte. La primera parte del siglo XX. Y también hay un movimiento de renovación para conocer a los grandes pastores de la antigüedad, los padres de la iglesia. Entonces, fruto de este movimiento patrístico y este movimiento, ¿cómo se llama? Bíblico, entonces aquí está el catecismo de la Iglesia Católica.
El catecismo también, queridos amigos, tiene mucho de la renovación del Vaticano II. De hecho, el punto, van a darse cuenta, ¿eh? Si ustedes leen un poco estructuralmente, van a darse cuenta que el catecismo es una expresión del Concilio Vaticano II. Ese lenguaje humanista, ese es el lenguaje del catecismo de la Iglesia. ¿De acuerdo? Y entonces, coincidencia, porque cuando se planteó la estructura de este gran texto, prácticamente se volvió a lo que estaba en el Catecismo Romano, en 4 partes importantes, ¿ya? Y vamos entonces a numerarlas. El Catecismo primero quiere presentar qué es lo que el cristiano debe creer, y que está fundamentado en la revelación de Dios. Han estudiado un curso de revelación ustedes hace un par de años, me parece, ¿no? Me sonó algo de la revelación hace unos años. Bien, pero entonces, a ver, dicho de modo más sencillo, ¿ya? Por favor, si está muy complicado, me avisan, ¿eh? Padre, cojan el micro, padre, por favor, más despacio, padre no se entiende, ¿ok? No les he dicho, lo da por hecho, pero bueno. Entonces, número 3, estamos número 3, la estructura. El catecismo, entonces, en primer lugar, ya en la estructura nos muestra qué es lo que hay que creer y que está fundamentado en lo que Dios ha comunicado a los hombres, vale decir, en la revelación. En segundo lugar, el catecismo nos quiere plantear, es una estructura cuatripartita, se llama, ¿ya? Una vez que se nos ha presentado sistemáticamente esta es la fe de la Iglesia, el catecismo inmediatamente me va a plantear que esa fe se celebra y llega a mí, llega a mi carne, me toca, y se da eso a través de los sacramentos. Entonces, mejor dicho, de la liturgia. Y por tanto, el segundo elemento, ¿de acuerdo? La segunda parte del catecismo habla de la celebración de lo que creemos, la celebración de la fe. Dicho de modo técnico, la celebración del misterio cristiano. Si en el punto 1 se nos dice que hay que creer, o dicho técnicamente, el misterio cristiano, en la segunda parte se nos muestra la celebración. ¿Qué es eso? Un conjunto de signos, de símbolos, de elementos por los cuales Dios abre la cortina para que yo entre a su misterio y me empape. Eso se llama liturgia. ¿Ok? La segunda parte me va a mostrar cómo todo eso que creo lo llevo para mí y me salva, me transforma, me une a Cristo. Liturgia. Una liturgia que tiene como punto fundante pues sacramentos, pero no solo sacramentos, ¿ah? ¿Ya? ¿Ok? El catecismo tiene esta idea muy humanista. Si lo que ya he presentado, lo que hay que creer, y esto lo he hecho mío, en tercer lugar es cómo eso se baja a la tierra, cómo eso se aplica en mi día a día. Por tanto, la tercera sección, la tercera parte se refiere a la vida en Cristo. Dicho con palabras más simples, a la moral. ¿Ya? Pero miren, le llama la vida en Cristo. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Cómo eso lo hago mío? ¿Cómo eso lo experimento en el día a día con los demás? Esa es la tercera parte, cómo lo experimento con los demás. Y la cuarta parte, amigos, es cómo yo con todo eso me dirijo a Dios. La oración cristiana. ¿Estamos? 4 partes importantes. Se me presenta el misterio, lo que yo creo. Se me presenta cómo yo corro la cortina y penetro ese misterio para empaparme de él y transformarme. La celebración del misterio cristiano. Se me presenta en tercer lugar cómo eso tiene que actualizar y bajar a tierra, pisar tierra en la vida cristiana, la vida en Cristo o la moral. O sea, no solamente qué debo hacer, sino cómo eso se concreta en mi día a día. Y 4, cómo eso que lo vivo, que lo experimento con otros, me lleva a Dios, la oración cristiana. Esas 4 partes, esa estructura tripartita, también, hermanos, la tenía el catecismo romano. No es que lo cogieron, debo decirla, sino que, bueno, pues al final con todo este movimiento de renovación, pues entonces volvió para allá, pues, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Número 4, y con esta acabamos, amigos. El catecismo es perfectible. Se entiende la palabra, ¿no? No es Biblia, no es la Biblia, no es palabra de Dios. ¿Ya?
Y eso significa, no, entonces no sirve, es un libro más. No, tampoco hay que, disculpen la palabra, tampoco hay que relativizar las cosas, no, es un punto importante, pero el catecismo, amigos, tiene la misma estructura, tiene prácticamente la misma enseñanza. ¿Cómo va a cambiar, no? Lo que pasa es que la forma de presentarlo es novedosa. O sea que, si es perfectible, ¿habrá otro catecismo futuro? Pregunta importante. Puede haberlo. Parece que no es necesario ahora, pero puede haberlo. Pero en tanto que van a cambiar las enseñanzas, no. En tanto que el lenguaje puede ser distinto. Si ustedes leen Catecismo Romano, evidentemente van a decir, ¿qué es esto, no? Porque está para el siglo XVI, XVII. Este está para el hombre del siglo XX. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿es perfectible? Sí, en tanto a sus modos de transmisión. ¿Ya? Por ejemplo, miren, yo recuerdo que cuando estaba en la Facultad de Teología como alumno, un profesor nos hizo ver siempre un número, no recuerdo el número, pero nos decía que, por ejemplo, la afirmación del catecismo respecto a la homosexualidad quizás tenía expresiones imprecisas. El del año 92, les comenté, ¿recuerdan que había uno que era la primera edición para corregir con 2 obispos? Pues ese, precisamente, tuvo un cambio. Por ejemplo, ¿no? Algunos números fueron cambiando, fueron quizás expresándose mejor, ¿no? Hablaba de las tendencias sexuales de los homosexuales, ¿no? Decía, un número representativo tiene experiencias, tiene tendencias como que arraigadas, ¿no? O sea, como que daba la impresión de que esas tendencias eran genéticas, que podrían tomarse como genéticas, ¿no? Y eso es un problema moral, como saben, ¿no? Entonces hubo un cambio, al final el catecismo cambió la estructura. Dice, un número considerable de personas tiene tendencias profundamente arraigadas, que no es necesariamente pues, un tema genético, ¿no? Son esas pequeñas aclaraciones que va a tener el catecismo de la Iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, pues yo creo que sí es perfectible, por lo pronto, mejor más que pensar si lo van a cambiar o no, pensemos en leerlo, ¿no? Que es bastante larguito, pero creo que es bastante interesante, ¿no? ¿Puede haber a futuro otro catecismo? La respuesta, sí, claro. ¿Qué cambia? ¿La enseñanza de la Iglesia? No. Lo que va a cambiar es la forma de transmisión, lenguaje, no sé, ¿no? Puede ser más didáctico de repente, pues bueno, pues puede ser más didáctico, ¿no? Es bastante didáctico, pero bueno, en fin, hay que meterse para entender un poquito, ¿no? Hasta aquí bien, queridos amigos, ya me callo, ya hablé mucho. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Se entendió, más o menos? Sí, intentaré en las siguientes reuniones traer una diapositiva, ¿ya? O por lo menos un Word, porque si no vamos a aburrirnos nosotros, y la intención es que pues interaccionemos un poquito, ¿ya? La intención del día de hoy era presentar un poquito el catecismo de la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario, pregunta, sugerencia, no me parece. No sé, lo que ustedes crean, hermano. Padre, ¿Sí? Luis Díaz le saluda. Una pregunta. Usted Sí. mencionó que el catecismo holandés, si mal no recuerdo cuál era el nombre, Sí. tenía ciertos sesgos, le Sí. entiendo. Pregunto, ¿puede darse el caso que a través de un catecismo, de manera, voy a usar una palabra, subrepticia, se pretenda o se pueda introducir algún tipo de ideas o ideologías que modifiquen la palabra propia, la Biblia, la enseñanza traída a través de la escritura o de la tradición? Sí, Luis, tiene razón. De hecho, creo que los obispos holandeses, que el catecismo es hecho por la Conferencia Episcopal Holandesa, de acuerdo, que al final Roma simplemente lo dijo, gracias, ahí nomás, ¿no? No lo vamos a dar el plachet, ¿no? Tuvo esa intención, detrás del catecismo había algún sesgo ideológico, ¿no? Sí, una afirmación un poco parcializada que al final llevó a eso, ¿no? Pero esos no son catecismos de la Iglesia Católica, o sea, universales, ¿se dan cuenta? Son locales. Entonces, sí puede haber alguna dificultad, sí podría haberla, ¿no? Pero bueno, para eso, no sé, la palabra catecismo, esta es una versión oficial, ¿no? De la Iglesia, pero, pues no sé, imagínense que hay un catecismo de cursillos, podría haberlo, ¿ah? Imagínense ustedes, ¿no?
¿no? Y está, el catecismo holandés fue una primera idea, ¿no? Interesante, pero bueno, un poco parcializada, ¿no? O sea, puede haberla, ¿no? Por ejemplo, la otra vez estuvimos hablando con un muchacho, bueno, no es tan muchacho, un profesor, que ha hecho un catecismo bíblico. Sí, pues es un texto de lectura, pero no es algo oficial, no sé si se entiende, no es que lo ha hecho la conferencia o lo ha hecho la Santa Sede, no. En cambio, sí, esa es la ventaja. Ustedes de repente, perdón que me extienda aquí, de repente ustedes en Lima, cuando estaba su eminencia, Cardenal Cipriani, vieron que había una misión Remar Mar Adentro en el 2003. Por ahí entonces sacó un catecismo menor. ¿Qué es eso? Es una síntesis del catecismo de la Iglesia. El Papa Benedicto también nos regaló un compendio del catecismo, una síntesis del catecismo de la Iglesia Católica. Más en pequeñito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien. Ricardo, sí, buenas noches. Hola, padre, ¿cómo está? Qué gusto Hola, Ricardo. Qué gusto de verlo. Felicidades por ayer. Muchas gracias. Padre, una preguntita. Dime. Una preguntita. Dígame, una lectura errónea del catecismo, ya que no es palabra de Dios, ¿no? Y es más, es perfectible, como usted dice, y es modificable. Una errónea lectura del catecismo nos puede llevar a cosas como la teología de la liberación. Una pregunta muy interesante, Ricardo. Debo decirte que hasta donde yo he podido ver, y bueno, también uno va estudiando un poco, creo que las enseñanzas son inobjetables. O sea que en realidad si uno lo entiende bien, no deberíamos ir a algunas desviaciones de la teología, ¿no? De hecho, hay diversas teologías de la liberación, ¿no? No es una sola, ¿no? Bueno, pues hay algunas teologías de liberación que van en consonancia con esto, ¿eh? Y no hay problema. Las que han sido quizás rechazadas, claro, contradicen algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ver a Jesús como un agitador social, simplemente, ¿no? Eso no es así, ¿no? Y el catecismo lo dice con claridad, ¿eh? Que no es un... Pero hay algunas, es que hay diferentes teologías de la liberación, ¿no? Por ejemplo, una forma de teología de la liberación, una de las formas, quizás un derivado, es una que se llama la teología ¿cómo se llama? Teología del pueblo de Dios, creo que se llama, que es argentina, ¿no? No es está aprobada, ¿no? Y de hecho el Papa ha bebido mucha de esa, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay teologías, ¿no? Las que están condenadas, pues evidentemente están en contra, ¿no? Pero una teología sana, ¿no? Es difícil, por no decir rarísimo, por no decir 0.001, ¿no? Malinterpretar algo para llevar a que haya un error, pues, ¿no? Sí, padre, una pregunta. Sí. En temas de moral, ¿no? En temas de moral, que ahora está tan, digamos, complicada esa parte, digamos, ¿no? Hay mucha contraposición y corrientes, etcétera. El catecismo de la Iglesia Católica, este catecismo, nos da realmente vamos a decir, una base firme para poder trabajar o para poder vivir correctamente nuestra moral cristiana. La respuesta es sí, clarísimo. Y le agradezco la pregunta porque, por ejemplo, el catecismo no solamente incluye a elementos del Vaticano II, por ejemplo, el catecismo incluye algunas encíclicas o documentos de la Iglesia, por ejemplo, hay un documento que se llama, una encíclica que se llama Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, está clara en el catecismo. O sea que está bien hecha esa parte. O sea, uno leyendo el catecismo no tiene ningún problema, en realidad, no tendría ninguna dificultad, ¿no? Es un asidero clarísimo, ¿no? Es más, la perspectiva de la moral que tiene es muy interesante. Si alguno de repente estudia un poquito, es una perspectiva personalista, muy interesante, ¿ah? Y comprenderán, pues, que a mucha gente no le gusta, ¿no? Porque es que eso es clarísimo el documento, ¿no? Entonces, es inobjetable, no, enseñanza tradicional, caduca, para algunas personas, ¿ah? Debo decir, ¿no? Sí, Sonia, buenos días, o buenas noches, estoy pensando. Buenas noches, padre. Gracias.
quería hacerle una pregunta. ¿Por qué si en el mismo catecismo usted mismo ha dicho que se recogen muchos textos de la Biblia, ¿por qué crear el catecismo en sí si podemos seguir las enseñanzas a través de la misma Biblia? Y eso lo dicen y lo cuestionan los evangélicos, por ejemplo, ¿no? Y muchas personas. Lo que sucede es que eso, porque ellos tienen un principio, que es la sola escritura, ¿no? Que todo está en la Biblia. Y nosotros sabemos que hay elementos que no están en la escritura, que están avisorados, que están quizás planteados de un modo, pero que no están directamente, ¿no? Eso es tan importante, ¿no? ¿Sí? Entonces sí, es necesario porque las enseñanzas de Cristo que las ha revelado, la revelación, ya no solamente viene por la escritura, sino por elementos de tradición, y es necesario que frente a algunos errores, a unas malinterpretaciones, pues pase, que haya un asidero claro, ¿no? Correcto, gracias. Gracias, padre. Muy bien. Me van a disculpar, terminamos con esta pregunta, porque tengo una reunión también en un ratito. Sí, aquí nos levanta la mano nuestro amigo Héctor. ¿Se me fue? Héctor Aquije. ¿Cómo está, padre? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Qué Héctor? gusto. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Quería consultarle, como bien dijo, el catecismo es el depositario de la palabra, que es la Biblia, digamos, la palabra de Dios, y también la tradición, ¿no? Que son los escritos que vienen después de los apóstoles, digamos, ¿no? Sí. Ahora, y bueno, también de los padres de la iglesia. Si es tan importante, digamos, ¿cómo es que se pueden hacer tantas versiones, digamos? Si, bueno, de repente puede variar la forma de contarlo, de transmitirlo, ¿no? Pero esto no está de alguna manera normado, reglamentado para que cada quien no se pueda disparar así libremente. ¿Versiones de qué se refiere? ¿Versiones de este catecismo o de otras? No entiendo. De otros catecismos, claro. Porque eso puede ser confusión. Lo que pasa es que, claro, este es el año 97, ¿no? Antes hay otros esfuerzos, ¿no? Que han tenido errores, pero si alguien quisiera hacer un catecismo ahorita, ¿no? Imagínate usted, Héctor, y lo hace fuera pues entonces, este es el de referencia ahora, ¿no? Que puede haber unos errores, sí, porque alguno quiere quizás sazonar con otras cosas que bueno, pueden ser tranquilamente, pero que a veces pues pueden tener sus sesgos, ¿no? Esto es de referencia. Ahora sí lo es, ¿no? Ahora, tampoco es, insisto, palabra de Dios, ¿ah? Y tampoco es, o sea, hay unos elementos importantes allí, perfectibles, insisto, la enseñanza es la de siempre, ¿de acuerdo? Eso es indudable, ¿no? Pero yo diría, quizás la forma de comunicar la verdad puede variar un poco, ¿no? Que puede haber una progresión en la comprensión también, ¿ah? Por ejemplo, el tema que enseñó el Papa, el tema de la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Es un tema que quizás un siguiente catecismo lo podría incluir, ¿no? Que ese no lo tiene como tal, así como lo ha hecho el Papa Francisco, ¿no? Pero son detalles, ¿no? Que se van comprendiendo con el tiempo, ¿no? Bien. Gracias, padre. Gracias. Pues disculpen que más bien yo tenga que partir a otra actividad, pero un gusto estar con ustedes, ¿ya? Hoy habla que te habla, pero no se preocupen, la otra semana tenemos una diapositiva y procuremos ir, como les digo, la intención no es abordar todo, es una barbaridad, haremos un mamarracho, amigos, ¿no? Pero que vamos a ir a algunos centros importantes para que nosotros podamos fortalecerlos y pues relacionarnos con unos detalles, ¿no? Estas semanas vamos a dedicarnos, ya les dirá Edelmira, ¿no? O ya les habrá dicho, seguro. Sí, sí, padre, ya sí, yo sé que usted tiene otro compromiso, danos su bendición, padre. Sí, adelante más bien, ¿ya? Que tengan una buena Semana Santa y a pesar de tanta crisis que no perdamos la esperanza, ¿ya? Que creo que nos toca una Semana Santa muy real, ¿ya? Y que nosotros sepamos fortalecer nuestra fe. Y miren, el Señor ha permitido que esto sea en familia, ¿no? Saquemos el jugo. Como dicen en la calle, no hay más que por mí no venga. Y por otro lado, pues miren, como dice San Pablo Romano, ¿no? Todo concurre para bien de los que aman a Dios. ¿Ya? Entonces, que sea una Semana Santa juntos en familia, que oremos, que reflexionemos, y bueno, que cojamos la luz para hacer luz, ¿ah? Si no somos luz, estamos en la calle. Todos tenemos que ser luz. En esta Semana Santa, pues entonces, a estar muy prendidos de Cristo, ¿ya? Que el Señor esté con ustedes. Y con y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Buena Semana Santa y recen por los sacerdotes mañana. ¿Ya? Gracias a usted, padre. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídense mucho. Cuídense. Gracias, padre.